los diferentes tipos de concentraciones que hay, las concentraciones físicas, las concentraciones químicas, que podemos expresarlas, podemos expresar esas concentraciones de una solución, pero no siempre vamos a tener que calcular la concentración de una solución, sino preparar una solución a partir de una concentración que nos den en un problema. Para ello se ha dividido ahí en la guía, en el práctico, hay de dos formas. Una, preparación de soluciones a partir de un reactivo sólido y otra a partir de un reactivo líquido. En el caso del reactivo sólido, como dice esa introducción, lo que tenemos que obtener son unidades de masa. Vamos a obtener masa, vamos a pesar, vamos a utilizar el instrumento de la balanza para poder determinar la masa que necesitamos para preparar nuestra solución. ¿Sí? Aquí ponemos un ejemplo en la guía, creo que estaba el dicromato, si no mal recuerdo. Aquí, bueno, yo lo había puesto de hidróxido de sodio para que practiquemos y hagamos un ejercicio o una prueba de cómo deberíamos trabajar para preparar una solución a partir de un reactivo sólido. En el ejemplo nos dicen cuántos gramos de hidróxido de sodio se necesitan para preparar 200 mililitros de una solución 0,13 molar. Aquí, ¿qué nos están dando? Nos dan la concentración, que es en molaridad. ¿Me pueden definir o me pueden decir cuál era la definición de molaridad? Aquí hacía referencia a esos 0,13 moles. A ver. Mol sobre litros, dice Iván. Mol sobre litros de solución. Ajá. Bien, Iván. Bien. Esa sería la definición de concentración molar. Significa que son 0,13 moles que están contenidos en 1 litro o 1000 mililitros de solución. Pero nosotros tenemos que preparar 200 mililitros. Entonces tenemos que hacer el cálculo para ver la cantidad de moles que van a estar en esos 200 mililitros y por ende la cantidad de masa que vamos a necesitar. Porque recuerden, no existe el instrumento que mida moles, que me determine moles. Entonces nosotros vamos a determinar la masa. ¿Qué es lo primero que hacemos? Como siempre, anotar los datos. El compuesto que tenemos es el hidróxido de sodio, nos piden la masa. El peso molecular del hidróxido de sodio es 40, pues tenemos 23 del sodio, más 16 del oxígeno, más 1 gramo del hidrógeno. Tenemos 40 gramos por mol. Ese sería el peso molecular. Nos dice que tenemos que preparar una solución de 200 mililitros y de una concentración 0,23 molar. Como decía Iván, ese 0,23 molar significa 0,13, perdón, no 0,23, 0,13 moles en 1 litro de solución. Entonces comenzamos con la regla de 3. En 1000 mililitros de solución están contenidos los 0,13 moles de hidróxido de sodio. En 200 mililitros, que es lo que nos piden que preparemos, vamos a tener X moles. Haciendo la regla de 3 de multiplicar 200 por 0,13 moles y dividido 1000 mililitros de solución, obtenemos que en esos 200 mililitros de solución están los 0,026 moles de hidróxido de sodio. Ahora bien, como yo les explicaba anteriormente, moles no podemos pesar, no podemos pipetear, entonces no se puede medir la cantidad de moles, debemos pasarlo a gramos. Como en este caso nuestro reactivo es sólido, al obtener ese resultado, ahí terminarían los cálculos. ¿Qué podemos utilizar? El peso molecular. Sabemos que un mol de hidróxido de sodio es igual a 40 gramos de hidróxido de sodio. Entonces, los 0,026 moles que habíamos obtenido o que habíamos calculado anteriormente, que van a estar contenidos en los 200 mililitros de solución, van a ser X gramos. Nuevamente, haciendo la regla de 3 de 0,026 moles de hidróxido de sodio por su peso molecular, dividido un mol,
nos va a dar los gramos de hidróxido de sodio que vamos a necesitar para preparar la solución, ¿sí? En este caso, necesitamos 1,04 gramos. ¿Cómo vamos a determinar esa masa? Bueno, para eso necesitamos la balanza y vamos a realizar una pesada y así podemos medir esa cantidad de masa para preparar nuestra solución. ¿De cuánto va a ser el volumen? De 200 mililitros. ¿Y qué concentración va a tener esa solución? Los 0,13 molar, que es lo que nos estaban pidiendo en el ejercicio o en el ejemplo. El otro tipo de reactivo que vamos a utilizar o que también van a encontrar es un reactivo eh, que se encuentra en estado líquido, ¿sí? Como dice aquí el enunciado, la preparación de soluciones a partir de una solución concentrada comercial. El soluto se encuentra en una solución comercial, o sea, no vamos a tener un soluto neto, como era en el caso anterior de un reactivo sólido, sino que se va a encontrar dentro de una solución. Por lo tanto, lo que vamos a obtener nosotros, lo que vamos a sacar del recipiente, va a ser volumen. ¿Qué va a ser? El volumen de soluto que debo extraer para preparar la solución que nosotros necesitamos realizar o preparar. Siempre tenemos que tener en cuenta los datos que contiene el frasco o el recipiente que contiene nuestra solución. En este caso, del ácido sulfúrico, nos tenemos que fijar siempre el porcentaje en peso, porque como le estaba diciendo anteriormente, esto es una solución. El ácido sulfúrico, el soluto, está en una solución de ácido sulfúrico, cuya concentración es 95% de peso en peso. Y esta solución tiene una densidad de 1,84 gramos por mililitro. Otra información que nos dan también es el peso molecular del compuesto, que es 98,08 o 98 gramos por mol en nuestro caso, cuando no tenemos en cuenta en tanto los decimales. Bien, como ejemplo, nos piden de que preparemos una solución, o mejor dicho, qué volumen de ácido sulfúrico comercial se necesita para preparar 200 mililitros de una solución 0,35 molar. Nuevamente, ¿qué nos están dando? Nos dan la concentración de la solución y el volumen en el que vamos a preparar nosotros, la cantidad de volumen que requieren de esa solución. Los primeros pasos, ¿cuáles son? Es ver qué es lo que necesita el matraz. Esto es lo que nosotros vamos a preparar en este matraz. Entonces tenemos que saber, este matraz es de 200 mililitros y tiene que tener una concentración de nuestra solución de ácido sulfúrico 0,35 molar. Para ello hacemos los cálculos. Primero, 0,35 moles de ácido sulfúrico están en 1000 mililitros de solución. Eso es por definición. En 200 mililitros vamos a tener X moles. Nuevamente hacemos la regla de 3. 200 mililitros de solución por 0,35 moles de ácido dividido 1000 mililitros de solución nos da un resultado de 0,07 moles de ácido sulfúrico. Entonces ya tenemos los moles que van a estar contenidos en nuestros 200 mililitros. Nuevamente, moles no podemos pesar, no podemos pipetear, entonces tenemos que pasarlo a otras unidades. Un mol de ácido sulfúrico es igual a 98 gramos de ácido sulfúrico, que eso es el peso molecular. En 0,07 moles de ácido sulfúrico van a equivaler a 6,86 gramos de ácido sulfúrico. Este es nuestro soluto. En 200 mililitros vamos a contener 6,86 gramos de ácido sulfúrico. Hasta ahí, esos son los cálculos que debemos realizar con respecto a la solución que vamos a preparar. Ahora bien, nosotros vamos a preparar nuestra solución, pero a partir de un reactivo líquido, no de un reactivo sólido como hacíamos anteriormente. Si el ácido sulfúrico hubiera estado en estado sólido, aquí hubieran terminado todos los cálculos, pero el ácido sulfúrico está contenido en una solución, o sea, el reactivo es una solución que está en estado líquido, y es por ello que tenemos que tomar una alícuota
una cantidad de esa solución que contiene nuestro ácido comercial para poder preparar la solución que nos están pidiendo. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros ya teníamos los gramos que necesitamos, que son los gramos de soluto. Entonces usamos la concentración física que tiene la etiqueta de nuestro recipiente, que nos dice que 95 gramos de ácido sulfúrico están contenidos en 100 gramos de solución de ácido sulfúrico. ¿Nosotros cuánto necesitamos? Habíamos calculado que necesitábamos 6,86 gramos. Entonces, 6,86 gramos de ácido sulfúrico van a estar contenidos en X gramos de solución. ¿Cómo hacemos? 6,86 gramos de soluto por 100 gramos de solución dividido 95 gramos de soluto es igual a 7,22 gramos de solución de ácido sulfúrico. Pero bien, ahora tenemos los gramos que necesitamos de esta solución. Pero como la solución está en un estado líquido, no podemos sacar gramos. Para ello utilizamos el otro dato que nos dan, que es la densidad. Nos dicen que la densidad del ácido sulfúrico es 1,84 gramos por mililitro. Entonces, utilizando la densidad, vamos a poder calcular el volumen. En 1,84 gramos de ácido sulfúrico es equivalente a 1 mililitro de solución de ácido sulfúrico. Los 7,22 gramos de solución de ácido sulfúrico que habíamos obtenido anteriormente, ¿cuántos mililitros van a ser? 7,22 gramos de solución por 1 mililitro de solución dividido 1,84 gramos de solución. Eso nos da un resultado de 3,9 mililitros de solución de ácido sulfúrico. Entonces, lo que nosotros vamos a sacar o necesitamos para preparar la solución de ácido sulfúrico son, vamos a hacer esto. Este sería el volumen. Estos 3,9 mililitros es lo que tenemos que adicionar o agregar en nuestro matraz y después enrasarlo con agua para poder tener una solución de 0,35 molar en 200 mililitros. Recuerden, en estos casos es un poco más trabajoso. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el cálculo de los gramos, pero gramos no podemos sacar de nuestro recipiente, de lo que contiene una solución comercial. Tenemos que utilizar los datos de ese recipiente, que es la concentración física que tiene y la densidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que sacar únicamente, o necesitamos para preparar nuestra solución, el volumen de una determinada cantidad que van a estar conteniendo, nuevamente estos 3,9 mililitros, van a estar conteniendo los 0,07 moles de ácido sulfúrico, que es lo que nosotros necesitamos para preparar esta solución. Eso no se olviden, que si bien uno habla de volumen o habla de masa, es la cantidad de nuestro soluto que estamos necesitando. O sea, nosotros necesitamos 0,07 moles de soluto para preparar nuestra solución. No podemos medir moles, pero sí podemos determinar la masa o el volumen, pero de una solución. Recuerden que la densidad siempre está referida a la solución y no al soluto. Este dato de densidad de 1,84 gramos por mililitro no puedo utilizar con el dato de 6,86 gramos de soluto de ácido sulfúrico. Eso está mal. La densidad siempre se lo utiliza con la solución. ¿Sí, chicos? Para afianzar un poco esto, que si bien ya hicimos los cálculos anteriormente en los otros ejercicios, que posiblemente no se dieron cuenta, vamos a practicar con los ejercicios de la guía. Vamos a comenzar con el 17. ¿Sí, no está Baltasar? Baltasar es el que siempre pregunta, ¿no? Ajá, no está. Uh-huh. Tenían parcial de algo ahora.
Me han escrito a mí para visto avisarme, iban a relator. llegar varios tarde porque tenían parcial, no me acuerdo qué materia, álgebra creo. Capaz que anda Bien, por ahí. bien. Perfecto. Voy a chequear. Sí, de álgebra dice ahí. Ah, Marco bien. Antonio Ah, Solís. sí. Gracias, Marco Antonio. Ya se me Si había acuerdo. leído algo todavía, queda algo ahí. Todavía guarda algo de información. Todavía guardo En información. Bien. diciembre no les aseguro. Bien, chicos. A ver, vamos a calcular esto. Vamos a trabajar. ¿Qué volumen, que es el ejercicio 17 de la guía, qué volumen de solución de ácido clorhídrico al 36% de peso en peso, nos dan la densidad, que es 1,18 gramos por mililitro, se necesita para preparar 500 centímetros cúbicos de una solución 0,5 molar? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? A ver, ustedes indíquenme. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos dan los datos del recipiente, o sea, de la botella, y nos dan la concentración y el volumen que necesitamos. ¿Qué es lo primero que vamos a calcular? Ahí viene Baltasar. Calcular los moles para Calcula- 500 centímetros cúbicos, te dice Ramón Valentín. Valentín. Bien, Ramón. A ver, vamos a ver. Entonces, Profe, trabajamos también en centímetros cúbicos, no lo pasamos a milímetros, para mililitros. lo pasamos a mililitros. Pueden trabajar en centímetros cúbicos, pero en estos ejercicios tenemos que utilizar mililitros. ¿Por qué? A ver, fíjense, antes que sigamos, que continuemos con los ejercicios. ¿Por qué deberíamos pasar a mililitros? Piensen, ¿cuál podría ser la razón por la que deberíamos utilizar mililitros? ¿Cuál es la fórmula del ácido clorhídrico? Y deberíamos usar mililitros porque además de que la densidad que tenemos está en mililitros, la definición de molaridad también especifica que es gramos de solución moles en litros. Muy bien, muy bien. Además, porque tenemos lo de la densidad para poder simplificar, recuerden que tienen que estar en las mismas unidades. Y como dice el compañero, la definición de molaridad habla de litros, no habla de centímetros cúbicos. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál era la fórmula o cómo se escribe el ácido clorhídrico? AC, ha puesto Iván. No sé si, no sé si se ha equivocado o AC, HCl. 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 A mí me gustó Y más. después Mauro ha puesto HClO. Ahí Ajá, ya se ha ido, ahí te has ido al carajo, Mauro. Hablando mal. sí. Ahí Bueno, ya, es que ahí es de AH también, no sé quién era. Alberto SH. Hugo. Ah, estoy flojo, me pone. Bueno, repasar nomenclatura, ¿eh? Porque el que vos has escrito, Mauro, es un ternario, ¿sí? Es un oxoácido. Y aquí te está preguntando por el ácido clorhídrico, que es un ácido binario, un hidrácido. Así que es distinto, ¿sí? Ahí ya, igual, y ahí ya lo han puesto. A repasar. Bien. Repasen nomenclatura, chicos. Recuerden, si no está bien la fórmula, va a estar mal la estequiometría de reacción, por ende van a estar mal los cálculos y siguen arrastrando todos los errores. Sí. Esto nos da un resultado de cuánto. Si en 1000 teníamos 0,5 moles, en 500, ¿cuántos moles vamos a tener? 0,25. 0,25 moles, perfecto, del ácido clorhídrico. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Con qué continuamos? Calcular ¿Qué? cuántos gramos por mol de ácido clorhídrico son 0,25 moles.
Perfecto. Muy bien. Vamos a calcular los gramos que contienen esos 0,25 mol. Un mol del ácido clorhídrico, ¿cuánto pesa? ¿Cuál es el peso molecular? ¿36? ¿Cuánto me dices? 36 gramos por mol. 36,5, Bueno, ¿sí, no? sí. Porque el cloro es 35,5. Si no mal recuerdo, ¿no? Capaz que esté mal mi memoria. No está bien. Está bien. Entonces, en estos 0,25 moles vamos a contener, o van a contener X gramos de ácido clorhídrico. ¿Cuántos gramos son? 9,125. 9,125 gramos de ácido clorhídrico. Recuerden, eso es lo que va a estar, o van a estar contenido en el matraz, en lo que ustedes van a preparar. ¿Sí? Ahora ustedes necesitan sacar esos gramos del recipiente, de la botella. ¿Qué datos tienen de la botella? Tienen los 36% peso en peso y la densidad general de 1,18 gramos por mililitro. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál dato usamos? ¿La concentración o la densidad? ¿Con cuál datos continuamos? ¿O ahí ha terminado el ejercicio? Capaz que ahí ha terminado, yo lo quiero así calcular más. Van a ir a pesar ácido clorhídrico en la balanza. Ajá, ya lo estoy viendo. Que no pise más el laboratorio. Vamos chicos, estoy esperando. ¿Qué hacemos ahora? Ya tenemos los gramos que necesitamos. Pero como ustedes saben, el reactivo es líquido. No podemos sacar gramos. Y por algo nos están dando los datos de la botella. ¿Sí? Concentración 36% peso en peso y que también nos dan la densidad. ¿Con qué continuamos? Con la densidad. Con la densidad. Bien, a ver, ¿cómo planteamos la densidad? Yo continuaría con los gramos, o sea, con los 36 peso en peso. Y de ahí después Bueno, utilizaría la densidad para ya sacar el volumen. bien. De las dos formas podrían hacerlo, obviamente si se hacen bien los pasos. Vamos a ver. A ver, vamos a hacer pasando con el dato de concentración. No sé quién era el que hablaba. A ver, te escucho para decirme cuáles serían los pasos. Yo hablaba. Agustín. Agustín, bien. Como es un 36% peso en peso, entonces Ajá. relacionamos el valor. Ahí está. Ahí lo pongo, perdón. Esto lo hago más rápido, por eso de bastante vaguito para no copiar. Entonces, El 36% tendríamos, estarían en 100. sí, Bien. y ahí con los 9,125 gramos de ácido clorhídrico sacaríamos, o sea, despejaríamos el dato que necesitamos. Perfecto. Muy bien. Entonces aquí ponemos 9,125 gramos. Eso nos va a dar los gramos de solución que necesitamos.
¿Cuántos gramos necesitamos? $25,35. Muy bien. 25,35 gramos de solución del ácido clorhídrico. Ahora bien, nuevamente, gramos no podemos sacar de nuestro recipiente, de nuestro reactivo líquido. Entonces, ahora sí debemos utilizar la Utilizaríamos la densidad. densidad. Ujú. Bien. Entonces, con la densidad, ¿cómo hacemos? Tendríamos que, a los 25,35 los dividimos entre 1,18. Perfecto. Muy bien. No sé, no se escucha. ¿De qué? Ah, no se escuchaba nada. Ahora sí. No sé Ah, si bien, mi muy bien. conexión se había ido, pero de golpe escuchaba silencio. No escuchaba nada. Hay que aprender a quererlo al silencio. Ay, Más en estas sí. etapas, sí. Ay, sí. Más cuando tienes hijos. Yo Cachate, amo el sí. silencio. Pero bueno. Los adoro cuando están durmiendo. Sí, sí, sí. Ahí. Bien, Agustín. O alguien más, no Y solamente Agustín. ¿Cuánto da el resultado? 21,48 21,48 ¿qué? mililitros de solución. Mililitros de solución. Perfecto. Entonces, ese es el volumen que nosotros necesitamos para preparar nuestra solución 0,5 molar de ácido clorhídrico. Ese volumen, ¿cuánto contiene? ¿O qué contiene, de cuántos moles contiene, perdón, ese volumen de 21,48 mililitros? ¿Cuántos moles de ácido clorhídrico? Clorhídrico. Sí, qué mudo estoy hoy. ¿Cuántos moles contiene ese volumen? ¿Qué cantidad de moles de ácido clorhídrico tiene ese volumen, ese 21,48? Tiene 0,5 moles, 0,25, profe. 0,25 moles, perfecto, porque eso es lo que nosotros necesitamos, recuerden. Esta es la cantidad de moles que necesitamos para tener esa concentración molar de 0,5 moles, que van a estar esos 0,25 en 500, pero nosotros no podemos pesar moles, no podemos medir el moles con ningún instrumento, entonces pasamos a gramos. Como el reactivo no es sólido, esos gramos pasamos a volumen de solución. Entonces, en esos 21,48 mililitros de solución que nosotros tomamos de nuestro ácido comercial, nos aseguramos que están conteniendo los 0,25 moles de ácido clorhídrico, que es lo que necesitamos. ¿Sí? Entonces, ahí terminaría el ejercicio este. Vamos al que sigue. En el siguiente ejercicio nos dice, una solución acuosa de hidróxido de sodio al 20% de peso en peso tiene una densidad de 1,25 gramos por centímetro cúbico. Calcular la masa en gramos de hidróxido de sodio contenida en 0,3 decímetros cúbicos. ¿Cómo hacemos eso?
Primero, ¿cuál Se es lo el pasa a volumen de la centímetros solución? cúbicos, profe. ¿Cómo, perdón? Se lo pasa a centímetros cúbicos. ¿Qué pasamos a centímetros cúbicos? Decímetro. Los decímetros cúbicos pasamos a centímetros cúbicos. Sí, así es. Ujú. Un decímetro cúbico es igual a ¿qué? ¿Cuál es la equivalencia? A Mililitros, 1000 centímetros litros. cúbicos. Ajá, pero para expresarlo en litros, mililitros, un decímetro cúbico es igual a ¿qué? A 1000 mililitros. A 1000 mililitros. El decímetro cúbico es igual a 1000 mililitros. Sí, o sea, un litro, ¿no? Sí, A un litro. Muy es un bien. litro. Y el centímetro cúbico, Un mililitro es igual a un centímetro cúbico. muy bien. Un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Y lo que me dijeron anteriormente, un decímetro cúbico es igual a 1000 mililitros. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular aquí? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? El volumen. No nos están pidiendo volumen, nos están pidiendo la masa. Masa No, perdón, yo estaba hablando están de los centímetros cúbicos, me quedó. en 0,3 litros. Eso es lo que tenemos que saber. ¿Cuál es la masa que están en esos 0,3 litros? ¿Cómo hacemos? Nos dan la concentración del hidróxido de sodio, 20% más en masa, y nos dan la densidad de esa solución de hidróxido de sodio. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, primero pasamos los decímetros, hacemos una regla de 3 con un decímetro cúbico, que es igual a, digamos, un decímetro cúbico, 1000 centímetros cúbicos, 0,3 decímetros cúbicos, sacamos el X, digamos, que serían 300 centímetros cúbicos el volumen. Ajá. Bueno, entonces aquí yo pongo 300 mililitros. La masa, tenemos que calcular la masa que está contenida en los 300 mililitros de solución. Hasta ahí ya tenemos eso. El otro dato que tenemos es este. Que la densidad es 1,25 gramos por mililitro. Ya está, ya Ahí tenemos todos sacamos los con la números. fórmula de la densidad, profe. O sea, la densidad igual a la masa sobre volumen. Ajá, Y, y despejamos la masa, que sería igual a densidad por volumen. bueno, a ver. Ya. Densidad es igual, me dijiste, a masa sobre volumen. Y lo que quieres hacer Es calcular la masa. es calcular la masa. Masa es igual a la densidad por volumen. ¿Verdad? Así es. Bien. Y ahora, ¿cómo Entonces reemplazamos ahí eso? sería 1,25 gramos sobre metros cúbicos por 300 centímetros cúbicos. 1,25 gramos sobre mililitro por 300 mililitros. Sí, 300 mililitros. Ajá.
¿Y esto es igual a qué? Y a mí me saldría la masa de 375 gramos. 375 gramos de quién. Esos son 375 gramos de quién. ¿De solución? Bien. De solución del hidróxido de sodio. Muy bien. Entonces ya tenemos la masa de la solución. Ahora, ya hemos pasado este volumen a masa. Entonces, esto, otra forma de expresarlo ahora sería, esa masa está en 375 gramos de solución de hidróxido de sodio. Pero todavía nos está faltando saber la masa. Esta masa es lo que nos está faltando. ¿Cómo continuamos ahora? ¿Para qué nos dan el dato ese de concentración peso en peso? ¿Nos sirve ese dato o no nos sirve? Usamos el porcentaje para determinar la masa A ver, ¿cómo? del hidróxido de sodio. Bien, a ver, ¿cómo lo haríamos? O sea, ahí sería en los 375 gramos de solución. Ujú. Pero, ¿cómo lo usamos? O sea, yo necesito saber que ustedes me digan la masa que yo tengo que pesar para preparar esta solución. Hasta ahora yo no sé la masa que tengo que pesar. ¿Cómo hago para saber? Ustedes ya, y lo que hicieron, muy bien, es pasar el volumen de la solución, que era 300 mililitros, con la densidad lo han pasado a gramos. Perfecto. Yo sé que los 300 mililitros de solución es igual a 375 gramos de solución. Pero hasta ahí estamos hablando de solución. Yo necesito saber la masa del soluto que tengo que pesar para poder preparar la solución. ¿Cuál es la masa? ¿Cómo lo calculo? Ya hemos usado el dato del volumen de la solución, el dato de la densidad de la solución y nos está faltando el dato de la concentración física que nos dan. ¿Para qué nos dan ese dato de concentración física? O sea, el 20% de masa sería 20 gramos del hidróxido de sodio. Claro. 20 gramos de hidróxido de sodio que están en ¿cuánto? En 100 gramos de solución. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué más falta? Y bueno, sobre los 75 gramos de solución sacamos el X. Perfecto. Muy bien. Eso es lo que quería escuchar. Y saldría 75 gramos de... Ujú. En 100 gramos de solución de hidróxido de sodio tenemos 20 gramos de soluto. En los 375 gramos de la solución, que es lo que tenemos que preparar, ¿cuántos gramos son?
75 gramos de hidróxido de sodio. 75 gramos de hidróxido de sodio. Esa es la masa que ustedes tienen que pesar para preparar una solución del 20% peso en peso. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tendrían que pesar, perdón, para poder preparar la solución. ¿Sí? ¿Alguna duda? Parece que no. Nadie dice nada. Después no se nota lo mismo en el parcial. Pasemos al siguiente entonces. El último para repasar. Ok, Marco Antonio, gracias. Otro ejercicio. Un ácido sulfúrico concentrado tiene una densidad de 1,81 gramos por mililitro y contiene un 91% en masa de ácido puro. ¿Cuál es el volumen que se debe tomar de esta solución concentrada para preparar 500 mililitros de solución 0,5 molar? Bien. ¿Qué hacemos ahora? Nos dan la concentración, nos dan el volumen, nos dan los datos de la botella. ¿Qué hacemos? Nada. Sí, parece que nada. Cerramos el laboratorio y nos vamos a la casa. Entregamos el parcial en blanco. Entregamos el parcial. Sacamos los moles para esa cantidad de mililitros. Muy bien, sacamos los moles. Entonces, vamos a ir copiando. Recuerden, siempre son estos 4 pasitos. Pero no quiero ponerlo porque quiero que ustedes piensen, que lo hagan. ¿Cómo serían los moles? Bueno, aquí sería prácticamente el mismo, únicamente que tenemos que cambiar el compuesto. Aquí al final el ácido sulfúrico. Y si le cambia la información a la actividad, así es distinto. A la actividad, dice. Sí, así estamos haciendo uno distinto ya. ¿No? Pero aquí dice 0,5 moles. Entonces, o lo mismo era. En 500 minutos. Bueno, pero ahora tenemos otra densidad parecida. A ver, vamos a ver si la han entendido la anterior. Tiene que entenderla esta. Vamos a hacer como cuando tenemos ¿cómo es? En la plataforma. Vamos a ir enlazando cuáles son los pasos a seguir. Y empezar. Ya sabemos los moles. 0,25 moles necesitamos en la solución de 500 mililitros. Después, ¿qué más tenemos que saber? ¿O qué más vamos a hacer? Mole no podemos pesar, no podemos pipetear. ¿Qué hacemos entonces? Calculamos los gramos, profe. La masa. ¿Cómo? Calculamos la Utilizamos, masa. determinamos los gramos. Muy bien. Sabemos que un mol de ácido sulfúrico es igual a ¿cuántos gramos? ¿Cuánto es el peso molecular del ácido sulfúrico? El hidrógeno pesa 1, el azufre pesa 32, el 1000 oxígeno pesa mililitros, profe, de solución. 98. 98, muy bien. No sé qué me decías, Baltasar, de mililitros. Ahora calculo el eso de
Que espera que tenga miedo que te mande mensaje con una hembra tuya. Nadie me manda mensaje. Problemas matrimoniales, no, chicos, por favor, Ajá, en clase. chicos, no puedo saber quién es para silenciarlo. Repita la charla para que veamos quién ha sido el que levantó el micrófono. Esto es lo que pasa en la virtualidad. Es Tal el cual, peligro, tal cual, tal cual. Mientras que no pase como como era en la... Desde los políticos se me hizo. Ujú. Cámara de Teniendo el senadores. Esa, la Cámara de Senadores, exacto. Me ves Bueno. concentrado, profesor. ¿Cuántos gramos son? ¿Cuántos gramos son, Baltasar? 0,25 moles de ácido sulfúrico. Eso tienes que calcular. 24,5 gramos son, Marco Antonio. Sí, 24,5 puesto de sulfúrico. Bien, 24,5 gramos de ácido sulfúrico. Bien, este era el B entonces. Ahora, ¿qué hacemos? Ya sabemos los gramos que necesitamos de ácido sulfúrico, pero este es un reactivo sólido o líquido. Ah, bien, sí, así es el reactivo. Ahora con los gramos encontramos los mililitros de solución, pone Marco Antonio. Es de A ver, masa. Marco Antonio, ¿cómo lo Es sólido hacemos? que no. ¿Cómo? Es sólido el sistema que dice es en masa de ácido puro. Claro, dice contiene un 91% en masa del ácido Ah, puro, perdón. Ahí aquí hace referencia Sería a la 95, solución o 91 al gramos, soluto. profe. Ahí hace En 100 gramos de referencia, solución. claro, muy bien, Baltasar. 91 gramos de ácido en 100 gramos de solución. O sea, esa es la forma de expresarle la concentración física peso en peso. Recuerden, los ácidos son soluciones, no son reactivos sólidos. Entonces, ustedes cuando vean un ácido van a saber, además le están dando la densidad y le están dando la concentración física de esa solución. Siempre es una solución. Entonces, ustedes no van a poder determinar gramos, no van a poder sacar gramos de esa solución. Es como si yo le dijera, deme 5 gramos de Coca-Cola, de la gaseosa. ¿Van a poder sacar? No, a no ser que tengan la densidad, pero si no, no van a poder sacar nada. ¿Sí? Bien. Ya tenemos los gramos del soluto. Ahora, ¿qué otro dato usamos? Ahora ya nos vamos al dato del recipiente. O usamos la densidad o usamos la concentración física. ¿cómo se trabaja con la densidad? Porque estuvimos trabajando mucho con ¿cómo se pone? De 91%, así en los ejercicios pasados. Bueno, vamos a trabajarlo con la densidad primero. Entonces, la densidad siempre es de la solución. Entonces, ¿qué dato referido a la solución tenemos del recipiente? No del que tenemos que preparar, sino del recipiente. ¿Cuál es el dato, la información que nos dan de la solución del recipiente? 1,81 gramos por mililitro. Esa es la densidad. Ah, Esa es la densidad de la solución. Muy bien. Ahora, ¿cuánto contiene la 500 solución? mililitros, ¿no, profe? No, eso sería de lo que nosotros tenemos que preparar. Contiene un 91% en masa de ácido Ahora puro, tenemos que ¿no? ver aquí. Bueno, no es el mismo, ¿no? Pero, o sea, ahora tenemos que ver estos datos. De esto nos tenemos que llevar. Nos dan la densidad y nos dan el porcentaje peso en peso de la solución.
La densidad ya hemos dicho que tenemos que usarla siempre con la solución. La concentración que nos dan, ¿en qué unidades está? Está en volumen, está en masa, ¿En gramos, profe? en gramos. Porque es 95 gramos en 100 gramos de solución. Muy bien, Baltasar. Entonces, con la densidad, ¿qué podríamos cambiar? ¿Los 95 gramos o los 100 gramos? Nosotros, ¿qué es lo que tenemos aquí? 91 gramos de soluto están en 100 gramos de solución. ¿Sí? Ese es el dato que tenemos de la concentración física que nos dan, que es esta. Con la densidad, nosotros podemos pasar estos 91 gramos a mililitros o los 100 gramos de solución a mililitros. ¿Qué es lo que cambiamos nosotros? La solución. Los gramos de solución. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a usar esto. 1,81 gramos de solución de ácido sulfúrico es igual o están contenidos en 1 mililitro de solución de ácido sulfúrico. Ahora nosotros, ¿cuánto vamos a cambiar? Vamos a cambiar estos 100 gramos que nos están dando de definición, que es la concentración que tiene. 100 gramos de solución de ácido sulfúrico es igual a ¿qué? ¿A qué volumen de ácido sulfúrico? 100 mililitros, profe. No puede ser 100 mililitros. Porque 100 por 1 dividido 1,81. $55,25. 55,25 mililitros de solución. Perfecto. Entonces, ahí ya tenemos ese dato. Ese sería el paso C. Ahora bien, por los datos que nos dan aquí, nosotros tenemos que los cambios, denme un segundo. Aquí, aquí, aquí y aquí. Perfecto. Nosotros sabemos que en 91 gramos de ácido sulfúrico, el soluto, estaban en 100 gramos de solución de ácido sulfúrico, pero nosotros esos 100 gramos lo hemos cambiado, lo hemos pasado a volumen. ¿En qué volumen están esos 100 gramos ahora? Perdón, esos 91 gramos de soluto. ¿En qué volumen de solución están? Que es el cálculo que acabamos de hacer recién. Fíjese, nosotros con la densidad hemos pasado que 100 gramos de solución de ácido sulfúrico es igual a 55,25 mililitros de solución de ácido sulfúrico. Entonces ahora ya no vamos a poner 91 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Ahora vamos a poner 91 gramos de soluto en 55,25 mililitros de solución. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos gramos necesitábamos de soluto nosotros? ¿Cuántos gramos de soluto necesitábamos para preparar esa solución 0,5 molar? $24,5 Muy gramos. bien. Sí, eso es lo que nosotros necesitábamos para preparar la solución. 24,5
gramos de soluto. Esos gramos de soluto vamos a sacar de la solución que tiene una concentración de 91 gramos de soluto en 50, eran 100 gramos de solución, pero esos 100 gramos de solución lo hemos pasado a volumen con la densidad. Entonces ahora tenemos que hacer 24,5 por 55,25 mililitros de solución dividido en 91 gramos de soluto. Eso es igual a ¿cuánto? ¿14,9? 14,88 me sale bien. Bueno, Bueno, muy bien. 14,9, redondeándolo, 14,9 miligramos, perdón, no, mililitros, no gramos, mililitros de solución de ácido sulfúrico. Eso es lo que nosotros deberíamos sacar de la botella, bastante volumen, deberíamos sacar de nuestro recipiente para preparar nuestra solución 0,5 molar de ácido sulfúrico en un volumen de 500 mililitros. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, a mí me salió otro resultado, pero yo lo he hecho de otra forma. A ver, ¿cómo lo hiciste vos, Baltasar? Y yo lo he hecho con la masa del ácido concentrado en 91% de masa para obtener 25,5 gramos del hidróxido del ácido sulfúrico. Entonces yo lo he hecho en 91 gramos, digamos, en 100 gramos de solución y 24,5 saco el X, me da 26,96 gramos de soluto. A ver, para. Después hecho Vamos con copiando. la... Aguántame un segundo, Baltasar. Voy poniendo como vos lo has hecho. En 100 gramos de solución de ácido sulfúrico. Vos has puesto así. ¿Ya no? 91 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Los 24,5 Sí, gramos que profe. habíamos, en lo que necesitábamos eran X. ¿Esos cuántos gramos te dan? 26,92 gramos de solución. 26,92 gramos de solución de ácido sulfúrico. Ahora con eso vos usas la densidad. La fórmula, exactamente. La fórmula de la densidad. Bien. Entonces Y vos ahí aquí pones saco 26,92 gramos, lo divides por 1,81 gramos de solución. Así es. Y de ahí saco el volumen de la solución. ¿Y no te da 14,87 o por ahí? Sí, sí, así me da. Ah, Entonces, ¿y si te da igual entonces? vos dices, ¿Por me qué sale... dices vos que te da otro valor? Ajá. No, porque he escuchado otra cosa, por eso. Ah, Ah, bien, bien, bien. Bueno, esas serían las dos formas de calcularlo. O pasan la concentración dada que nos dan en la concentración, perdón, en la concentración física que nos dan, o sea, pasan la cantidad, en este caso los 100 gramos de solución con la densidad, los pasan a volumen y después hacen una relación entre gramos de soluto por volumen de solución para poder determinar, o lo hacen como veníamos haciendo antes. Dejábamos todo como estaba. ¿Qué quiero decir con esto? El porcentaje peso en peso, gramos de soluto en gramos de solución, los gramos que necesitamos de soluto para saber los gramos de solución, y esos gramos de solución los pasamos con la densidad. Fíjese que si están bien hechos los cálculos, no importa el camino que elijamos, el resultado es el mismo. Pero eso tienen que prestar mucha atención a la hora de resolver y de corroborar de que estén bien, no hayan metido la pata cuando van calculando. ¿Sí, chicos? Creo que con ese abarcamos todo el ejercicio en la guía porque los otros ya eran parecidos a los anteriores. sí, sí, sí. ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? O en realidad les quiero hacer una pregunta.
Si yo les pido a ustedes que me preparen una solución, a ver si yo les digo Baltasar, por decir Baltasar, ¿no? Puede ser cualquiera de todos ustedes. Preparame una solución de hidróxido de sodio. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Puedes hacerlo o no puedes hacerlo? Imaginándote que están en el laboratorio, con todos los materiales, reactivos, etc. Yo les digo, prepárame una solución de hidróxido de sodio. ¿Cuál sería tu respuesta? O su respuesta para cualquiera. ¿Pueden prepararlo? Y no me está diciendo cuánto ni ni el porcentaje que debe tener. Perfecto, muy bien. Me tiene que constar. Bien, profe, yo le preparo. ¿Qué concentración necesita usted? Esa sería lo que me estás diciendo vos. Está muy bien. Bueno, prepárame una concentración 0,5 molar. Entonces, prepárame una solución 0,5 molar de hidróxido de sodio. Ahora, ¿pueden prepararlo con esa información? ¿En cuánto volumen? Perfecto, muy bien. Ahí tienen que pensar en qué volumen voy a preparar. ¿Cuánto necesita usted, profesor, de esa solución 0,5 molar de hidróxido de sodio? 500 mililitros, 3 litros, 10 mililitros, etcétera. Muy bien, ustedes no pierdan de cuenta eso cuando estén por preparar una solución. Tienen que saber la cantidad que tienen, o sea, la concentración que va a tener esa solución y en qué volumen van a preparar. Una vez que ustedes ya saben eso, si un reactivo es sólido, van a saber que van a determinar los gramos. Pero si el reactivo es líquido, no solamente le hace falta esos datos, le hace falta saber la concentración física que tiene esa solución comercial y la densidad de esa solución. ¿Por qué? Porque ese reactivo es líquido, no es sólido. Esas preguntas siempre se tienen que hacer a la hora de realizar el cálculo. Y bueno, creo que ya están liberados. Listo. Ahí lo dejo. Sí, sí, Ya sí. dejo de compartir. Sí, sí, no hay problema. Bien. Buenísimo. No se olviden de firmar la asistencia, ¿no? Ahí les he compartido el link en el chat. Bueno, ahora estoy viendo las respuestas del formulario, por eso les recomendaba que firmen la asistencia. Bueno, hoy vamos a empezar, vamos a tratar de ver la primera parte del TP número 6, que el tema es termodinámica y termoquímica, ¿sí? Al comienzo de la clase más o menos habíamos estado charlando hasta dónde habían llegado en la clase de teoría de ayer, si me logrado ver todo, y bueno, ahí algunos de los compañeros que se habían conectado primero y que han estado en las clases de teoría de ayer me comentaban que sí, ¿sí? Entonces hoy vamos a empezar con la guía de termodinámica. Es uno de los temas más densos quizás, pero es tiene bastante cosas interesantes para ir aprendiendo. Bien, entonces bueno, vamos a ver termodinámica. Termodinámica, lo que vamos a estudiar o el objeto de estudio de la termodinámica es básicamente la energía, ¿sí? La energía, nosotros sabemos, ayer han visto en la clase de teoría que tiene la energía cinética, la energía potencial y todos los tipos de energía que hay, energía mecánica, energía eléctrica, bueno, han visto un montón de tipos de energía, ahí en el Power de teoría tienen todo un poco, ¿sí? Pero nosotros lo que vamos a hacer ahora es tratar de ir acotando un poco todas esas formas de energía y vamos a tratar de reunirlas en dos grandes grupos y a partir de ahí estudiar el primer principio de la termodinámica. Eso es lo que vamos a hacer de la práctica, ¿sí? En el caso de la teoría, ustedes tienen que saberse todo lo que tienen en el Power y aprender para el momento del parcial, ¿bien? Entonces la termodinámica es una rama de la física, ¿sí? Que también es parte de la química, nada más que los químicos hacemos una extracción, digamos, de todo el mundo de la termodinámica y nosotros vamos a trabajar con reacciones químicas y del intercambio de energía, porque el objeto de estudio de la termodinámica es la energía en las reacciones químicas. Sí, que es lo que vamos a ver la clase que viene. Ahora vamos a tratar de concentrarnos en la parte termodinámica. La clase que viene vamos a ver todo lo que tiene que ver con la termoquímica, porque bueno, esta guía es un poquito extensa. Bien. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? La energía.
¿sí? La transformación de la energía en las distintas maneras de energías que existen, pero nosotros nos vamos a concentrar en dos, como les decía, ¿sí? ¿Cuáles son esas dos en las que nosotros nos vamos a concentrar? Nos vamos a concentrar en el calor y en el trabajo, ¿sí? Y obviamente, ¿qué es lo que sucede cuando estas formas de energía cambian? ¿Qué es lo que sucede con algunas propiedades del sistema de estudio que nosotros vamos a tener? ¿Sí? Básicamente, ¿qué vamos a medir? Lo que para nosotros es sencillo medir, sencillo entre comillas también. Temperatura podemos medir, tenemos termómetros, volumen podemos medir, presión podemos medir, ¿sí? Ya cuando hemos visto gases habíamos visto cuáles eran las maneras de medir todas esas variables, entonces vamos a tratar de estudiar eso, ¿sí? El intercambio de energía entre un sistema termodinámico y el ambiente o el entorno en el cual se encuentra, ¿sí? Ustedes seguramente ayer en la clase de teoría han visto que hay tres tipos, se clasifican los sistemas termodinámicos en tres tipos. ¿Cuáles eran? Teniendo en cuenta el intercambio de energía y de masa con el ambiente que los rodea. ¿Cómo los ha clasificado la profe ayer? Nadie ha ido a la clase de teoría. Un compañero dice abierto, cerrado y aislado. Ajá, perfecto, muy bien, Iván, justo ahí he cliqueado el chat. Muy bien, como dice Iván, gracias por transmitirlo. Valentín, sí, los sistemas termodinámicos, para poder estudiarlos, los clasificamos en tres formas, ¿sí? El abierto, el cerrado y el aislado. Obviamente, el abierto y el aislado están contrapuestos, ¿sí? El sistema aislado no intercambia ni materia ni energía con el entorno, el abierto intercambia energía pero no materia, ¿sí? El abierto, al contrario, el abierto intercambia las dos cosas, y el que tenemos en el medio, sí, el cerrado, intercambia energía, pero no intercambia masa, ¿sí? Y a partir de ahí se pueden hacer un montón de estudios, pero básicamente nosotros nos vamos a concentrar en los intercambios de energía y las transformaciones de dos formas de energía en un sistema termodinámico, cómo eso afecta a algunas propiedades que tiene la materia, ¿sí? Antes de continuar, les voy a mostrar, pues, es como el punto, la termodinámica, uno de los tantos puntos en común que tienen la física con la química. Y les voy a mostrar aquí una imagen que me ha mandado mi marido la semana del lunes. Miren, no es para que se asusten, ¿no? Pero me ha causado mucha gracia cuando lo he visto. La física, la química, que tenemos en común, la termodinámica. Y miren, encima está ahí es como aterrador cuando uno lo ve. La verdad, chicos, es que termodinámica es como que nunca se termina de entender, siempre hay algo nuevo, siempre hay un sistema que no lo puedes caracterizar. Es una de las disciplinas más complejas que existen, ¿sí? Sin embargo, tiene algunos fundamentos que son muy básicos, y que si se cumplen eso es como que se puede explicar todo lo que pasa alrededor, ¿bien? Bueno, esto era un poco para que nos reamos de nuestra desgracia para ver hoy termo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué formas de energía vamos a ver nosotros? El intercambio de energía en forma de calor y de trabajo, ¿sí? Son las dos formas de energía con las que nosotros vamos a trabajar. Antes de eso, todo esto está en la guía, sé que lo vamos a ir pasando más bien rápido, y lo han visto ayer también en la clase de teoría. Las unidades de energía que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Son el joule y la caloría, ¿bien? En donde esta es la equivalencia que existe entre esas unidades. Generalmente les presentamos así, pero van a darse cuenta a medida que empiecen a resolver los ejercicios de la guía que vayamos trabajando, que en general trabajamos aquí, ¿sí? Trabajamos siempre con joule. Puede haber algún que otro ejercicio en calorías o algún que otro dato en calorías, y es importante que ustedes sepan la equivalencia para que puedan hacer el intercambio, ¿sí? De unidades, hacer el cambio de unidades. Bien, entonces ahora, de esas dos formas de energía en las que nosotros nos vamos a concentrar, calor y trabajo, vamos a empezar con el calor, ¿sí? Que es un poco más sencillo quizás, ¿sí? En el trabajo siempre está el calor, profe. Y sí, también, sí, tal cual. Ahora vamos a ver, que se intercambian una con la otra, ¿sí? Siempre están, inclusive no existe la máquina térmica perfecta que pueda realizar trabajo y no disipe energía en forma de calor,
O sea, imposible, ¿sí? Siempre están interrelacionadas ambas. Bien. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de calor, el calor es una forma de energía que nosotros solemos decir es una forma de energía en tránsito, es decir, que uno la puede detectar en algún punto cuando se transfiere de un cuerpo a otro, ¿sí? Para saber cuál es el flujo de calor, digamos, desde dónde va a ir hasta dónde va a ir, nosotros por cuestiones instintivas ya sabemos que esto que tenemos aquí en el dibujito que les he puesto, nosotros ya sabemos, ¿sí? Que siempre el flujo de calor va a ser del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Por lo tanto, el concepto de la temperatura es muy importante cuando uno va a hablar de termodinámica. Ya lo habíamos hablado cuando hemos visto gases y habíamos dicho que la temperatura tenía que ver con la energía cinética, ¿sí? Y en todos los otros sistemas termodinámicos, obviamente, lo que me refleja, como dice aquí, es el nivel térmico que tiene ese cuerpo, ¿sí? O sea, la energía que contiene y la capacidad para intercambiar, porque si yo tengo un cuerpo que está caliente, si lo pongo en contacto con un cuerpo que está a menor temperatura, obviamente va a poder intercambiar energía en forma de calor, ¿sí? Entonces, el calor no es más que una energía que está en tránsito, que se transfiere de un cuerpo que está a mayor temperatura a uno que está en menor temperatura. ¿Hasta cuándo se transfiere? Bueno, eso también lo deben haber visto ayer en la clase. Uy, justo tengo el azul, lo vamos a poner rojo. ¿Hasta cuándo se transfiere? Se transfiere por la ley cero de la termodinámica hasta que se alcanza el equilibrio térmico. ¿Y cuándo nosotros podemos afirmar que un sistema está en equilibrio térmico? Cuando todo el sistema tiene la misma temperatura, ¿sí? O sea, yo pongo en contacto dos cuerpos, un caliente y un frío, yo voy a saber que ese sistema del cuerpo caliente en contacto con el cuerpo frío alcanza el equilibrio térmico cuando todo el sistema tiene la misma temperatura, ¿sí? Entonces, según la ley cero de la termodinámica, se va a transferir energía en forma de calor del cuerpo caliente al cuerpo frío hasta que ambos tengan la misma temperatura, ¿sí? Ahora, uno cuando lo ve así es súper sencillo, pero sin embargo hay que tener en cuenta algunas características del calor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el calor va a depender siempre de la masa, ¿sí? ¿Por qué decimos que depende de la masa? Y bueno, porque si yo quiero calentar agua para hacerme un mate cocido, o voy a calentar agua para poner en el termo, un termo de, no sé, 1 litro, o voy a calentar agua para hacer una sopa, ¿sí? O voy a calentar agua en una caldera para abastecer a un hotel, no sé, por darles ejemplos, la cantidad de energía que va a estar en juego para cada uno de esos procesos no es igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí lo que está cambiando es la masa. O sea, la cantidad de calor involucrado en un proceso va a depender de la masa, siempre depende de la masa. Y además, no es lo mismo la energía que yo voy a necesitar para calentar agua que la energía que voy a necesitar para fundir hierro, ¿sí? Que la energía que voy a necesitar para condensar, por ejemplo, este nitrógeno, para pasar el nitrógeno gaseoso al nitrógeno líquido, ¿sí? O sea, cada proceso termodinámico tiene una energía en juego y esa energía en forma de calor va a depender de la masa, de qué estoy hablando, o sea, de qué material estoy hablando, porque el intercambio de energía de un material con el medio que los rodea va a depender de la composición de ese material, ¿sí? Y también va a depender del cambio de temperatura que va a estar en juego, ¿sí? Porque si yo quiero calentar agua, porque necesito, no sé, supongamos que quiero hacer pizza y necesito agua, para que no se me mueran las levaduras, necesito un agua a 30 y algo, ¿sí? A 40 supongamos, bueno, ahí voy a tener una determinada cantidad de calor. Pero si yo quiero el agua para el mate, que tiene que estar a 89, es otra la cantidad de calor. Por más que la masa en esos sistemas sea constante, ¿sí? A qué temperatura final quiero llegar, influye también en la cantidad de calor que se va a intercambiar, ¿sí? Es decir, que el calor depende de muchas cosas. Entonces, cuando uno estudia el calor, tiene que tener en cuenta todos esos procesos, ¿sí? Por lo tanto, todos los procesos en los que haya intercambio de calor, fíjense lo que les hemos puesto ahí en la guía, depende de la variación de la temperatura, de la masa y los calores específicos. Que en este término, calores específicos, en donde está incluido la composición del sistema o de qué material estoy hablando, ¿sí? Matemáticamente nosotros podemos calcular el calor de esta manera, ¿sí? El calor, que el símbolo es Q, es el producto de la masa por el calor específico por el delta de T, que era un poco lo que les estaba diciendo, ¿sí? El calor va a depender de la masa, va a depender de qué tipo de material estoy hablando y también va a depender si quiero calentarlo 1 grado, 2. Yo hablo de calentar, pero también
puedo enfriar, ¿sí? O sea, el intercambio de energía no solo es siempre o sea, uno siempre lo piensa desde el que está, como si uno fuese el cuerpo caliente, sí, estoy transfiriendo energía, pero si uno se pone del otro lado y decir, bueno, yo soy el cuerpo que está frío, voy a absorber energía en forma de calor, ¿sí? O sea que el intercambio de calor puede ir en cualquiera, o sea, va siempre en la dirección del caliente al frío, pero va a depender dónde se pare uno a estudiar el sistema. Un sistema puede absorber energía en forma de calor o puede liberarlo. Por eso es que el calor tiene signo, ¿sí? Y eso lo habrán visto también un poco ayer con la profe en la teoría. El calor puede ser positivo, sí, o puede ser negativo, dependiendo de qué proceso estemos hablando, ¿bien? Entonces, matemáticamente vamos a calcular el calor con esta ecuación, ¿sí? Basándonos en esta ecuación, es que se puede definir, y esto les he puesto más que nada porque a veces se suele preguntar en los parciales, en las preguntas, digamos, de teoría que uno dice, ¿qué es el calor específico? ¿Sí? Porque uno dice, bueno, supongamos el parcial, así como ha sido el que han tenido, vamos a ir haciendo ejercicio, le vamos a poner un ejercicio de práctica, y metidos en los ejercicios de práctica van a empezar a aparecer las cosas de laboratorio y las cosas de teoría, etc. Entonces, una de las preguntas podría ser perfectamente, ¿qué es el calor específico? ¿Cómo se define el calor específico? ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta la ecuación anterior, nosotros ahí vamos a poder definir el calor específico como la cantidad de calor necesaria, ¿sí? Para que 1 gramo de masa de cualquier material, y cuando decimos material puede ser una sustancia pura, una compuesta, una aleación, puede ser cualquier cosa, modifique su temperatura en 1 grado, ¿sí? Y fíjese que decimos cantidad de calor necesaria para modificar la temperatura, ¿sí? Y esa temperatura en un sistema puede aumentar o puede disminuir. De ahí es que les digo que el calor se puede absorber o se puede liberar. Sin embargo, no hay que perder de vista que el calor siempre se va a transferir en la misma dirección, del caliente al frío, ¿sí? Bueno, aquí les dice lo mismo, esta cantidad de calor es la misma si uno enfría o calienta, ¿sí? Nada más que lo que cambia es la dirección del flujo de calor, por eso es que el calor puede ser positivo o negativo. Lo mismo que les estaba diciendo es lo que ustedes tienen escrito ahí, que eso es material de la guía, ¿sí? ¿Entra negativo al sistema y sale positivo? No, no, no. Cuando hablamos de calor positivo o de calor negativo, nos referimos a que un sistema termodinámico puede aumentar su temperatura, ¿sí? Y para aumentar la temperatura necesita absorber energía, o puede disminuir su temperatura, es decir, enfriarse, y para eso tiene que liberar energía en forma de calor. A eso nos referimos con que el calor puede ser positivo, puede ser negativo, ¿sí? Por ejemplo, si vos tienes cubitos de hielo en la heladera, ¿sí? Los sacas, los pones en un vaso y te los olvidas en la mesa, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el hielo? Y se derrite. Se te va a derretir, ¿sí? ¿Y por qué se derrite? Porque absorbe calor. Absorbe calor, ¿sí? Ahora, sí, esos cubitos que vos tenías en el vaso, bueno, cuando te das cuenta, se me derritió el hielo, bueno, vuelvo a llenar mi cubetera o como sea, ¿qué va a pasar adentro del freezer con ese agua Y que se se había... enfría de vuelta. Bien, entonces vos fíjate que estamos hablando del mismo sistema, o sea, agua, una determinada cantidad de agua que se está enfriando, si la pongo al freezer o si la saco del freezer en forma ya de cubito en estado sólido hielo, va a calentarse y de esa manera va a cambiar de estado, ¿sí? O sea, el intercambio de calor puede ser en un sentido o en otro, dependiendo qué esté haciendo y dependiendo qué esté el sistema, ¿sí? Si yo quiero fundir hierro, ¿qué tengo que hacer? ¿Darle calor o quitarle calor? Y darle calor. Claro. Llegar Ahora, al grado de exacto. fundición del hierro. Claro, hasta que llegues a la temperatura en la que va a fundir el hierro, y eso es un montón de energía, ¿sí? Y bueno, y si se quiere, ustedes saben que uno de los gases que más se utiliza para tener, digamos, como refrigerante también, porque su temperatura es bajísima, es el nitrógeno líquido, ¿sí? No, no bajísima, sino importantemente baja, menos 78 creo que es. Entonces yo podría perfectamente, digamos, condensar el gas nitrógeno y pasarlo al estado líquido. Y en ese caso, para pasar de gas a líquido, ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a dar calor o le voy a quitar el calor? Si yo tengo un gas y lo necesito pasar a líquido, ¿qué voy a hacer? Le voy a bajar la temperatura y le voy a quitar la energía para poder permitir, digamos, que esas moléculas se acerquen y pase todo el proceso necesario para que cambie de estado, ¿sí? O sea,
cuando uno habla de un sistema termodinámico puede ser cualquier cosa, ¿sí? Y cualquier sistema con el que uno esté trabajando puede absorber energía en forma de calor o la puede liberar. A eso nos referimos, Baltasar. La NASA usa, profe, para los cohetes, nitrógeno líquido para enfriar los cohetes. Claro, sí, sí, sí. Y justamente una de las investigaciones, digamos, que siempre, por lo que siempre está detrás, no solo la investigación, digamos, de las ciencias básicas, sino también de la parte de la ingeniería, que son más bien aplicadas, es tratar de conseguir, primero, una máquina, ¿sí?, que disipe la menor cantidad de energía en forma de calor posible, o sea, que sea lo más eficiente posible, y también se busca formas de poder refrigerar más barato, más rápido, porque es necesario refrigerar, ¿sí? Entonces, cuando intercambiamos calor, nos referimos a eso, ¿sí? Se absorbe calor o libera calor, por eso es que el flujo puede ir en cualquier sentido y el signo del calor puede ser positivo o puede ser negativo, ¿bien? Bueno, volviendo un poco a lo que estábamos hablando, el calor específico que habíamos definido como la cantidad de energía necesaria para que un sistema intercambie, un sistema termodinámico intercambie con su medio ambiente, con su entorno, para elevar 1 grado su temperatura, va a depender del tipo de sustancia, ¿sí? Fíjense que los calores específicos no son lo mismo para todos, ¿sí? Aquí tienen algunos ejemplos de sólidos elementales, es decir, de metales, ¿sí? Aluminio, berilio, cadmio. Aquí tienen en 2 unidades puesto el calor específico, fíjense que lo tienen en joule por kilogramos por grados centígrados, o en calorías por gramos por grados centígrados, ¿sí? Siempre hay que leer la unidad, porque en este caso me dicen aluminio 900 joule por kilogramos por grados centígrados. ¿Eso qué quiere decir? Que para que el aluminio aumente 1 grado centígrado su temperatura, ¿sí? Pero ¿cuánto de aluminio? 1 kilo de aluminio. Para que 1 kilo de aluminio aumente 1 grado centígrado su temperatura, necesita absorber 900 joules de energía, ¿sí? Entonces, aquí lo tienen en otra unidad. Siempre que ustedes les den los datos, lean las unidades. Si me dice kilo, me dice gramos, me dice grados centígrados, me dice Kelvin, ¿sí? Etcétera. Entonces aquí tienen los sólidos elementales, casi todos metales. Fíjense que aquí tienen varias aleaciones, otros tipos de sólidos. Bueno, aquí tienen el gas, el vapor de agua, y tienen aquí algunos líquidos y sus calores específicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es necesario que ustedes identifiquen en esta tabla? Primero, que cada material tiene un calor específico que es característico, ¿sí? Para que suba una determinada masa su temperatura, que generalmente se toma como parámetro el gramo, pero aquí en la tablita han puesto también como kilo. Y otra cosa que es muy importante que ustedes tengan en cuenta es el agua. El agua aquí lo podemos ver, ¿sí? Aquí tengo agua, aquí tengo hielo, ¿sí? Aquí tengo vapor de agua, ¿sí? Estamos hablando de agua, es el mismo compuesto. ¿Qué diferencia hay entre el hielo, el agua y el vapor? ¿Qué diferencia tenemos entre hielo, agua y vapor? El estado Que de uno es agregación. sólido, gaseoso y líquido. Perfecto, la diferencia es el estado de agregación, pero estamos hablando del mismo compuesto. Y fíjense, ¿sí? Aquí en calorías, que como les decía, es el que nosotros más vamos a usar, fíjense que el calor específico del agua va a depender de su estado de agregación, ¿sí? La capacidad para intercambiar energía en forma de calor para el agua líquida es un valor, ¿sí? Para el hielo tiene otro y para el vapor tiene otro, ¿sí? ¿Y eso de qué depende? Va a depender de la composición del sistema, en este caso es agua, y del tipo de interacciones que haya entre las moléculas que lo forman, ¿sí? Depende de muchísimos factores, pero es necesario que sepan que cada material, cada elemento tiene un calor específico característico y que ese calor específico puede variar con el estado de agregación, ¿sí? Siempre varía en realidad. Pero el agua es el caso que nosotros más vamos a ver y con el que más vamos a trabajar, por eso es que les he puesto esa tablita ahí. ¿Bien? Bien. Entonces, hasta ahora, esto que hemos repasado, que hemos visto, es un repaso en realidad porque está en la guía y lo han visto en la clase de teoría. ¿Qué hemos visto? Que el calor se puede intercambiar, que cuando se intercambia calor, ese calor va a depender de la masa, del material que estoy hablando y de cuánto voy a cambiar la temperatura, ¿sí? De esa manera yo puedo calcular el calor. Pero muchas veces hay muchos procesos en los cuales
un sistema material, una sustancia, un compuesto, como lo quieran llamar, intercambia energía en forma de calor, ¿sí? Pero esa transferencia de energía no siempre va a producir una variación de temperatura, ¿sí? Fíjense que aquí dice, no siempre ese intercambio de calor produce una variación en la temperatura del sistema. ¿Y cuándo sucede eso? Eso sucede cuando se producen los cambios de estado, ¿sí? Los cambios de estado se producen a una temperatura que es constante, ¿sí? Cuando se produce el cambio de estado, por ejemplo, el hielo pasa a agua, se produce a 0 grados centígrados, ¿sí? Y ese valor 0 grados centígrados que nosotros llamamos la temperatura de fusión solamente depende de la presión atmosférica, ¿sí? Si consideramos una atmósfera, el cambio de estado de sólido a líquido para el caso del agua se da a 0 grados centígrados. Y esa temperatura es la que nosotros llamamos la temperatura de fusión, ¿sí? Ahora, si el agua líquida va a pasar al estado vapor, eso se da cuando la presión es una atmósfera a 100 grados centígrados y es lo que nosotros conocemos como la temperatura de ebullición. Pero cuando se produce el cambio de estado, no hay aumento en la temperatura del sistema. En ese momento la temperatura se mantiene constante. ¿Y eso es por qué? Porque ustedes piensen que si yo tengo agua que le estoy calentando, ¿sí? Yo estoy calentando el agua, cuando el agua llega a 100 grados centígrados, hay un determinado tiempo en donde la temperatura del sistema no cambia. ¿Y no cambia por qué? Por más que yo siga calentando, porque la energía que le estamos dando al sistema se está usando, en este caso, para romper los puentes de hidrógeno o para separar una molécula de agua de la otra y para que vayan pasando al estado vapor, ¿sí? ¿Se necesita energía para el cambio de estado? Sí, pero esa energía no se usa para aumentar la temperatura del sistema, sino para que las moléculas cambien de estado. ¿Sí? Tanto si estamos hablando de cambios de estado en donde se absorbe energía o en el cual se libera energía, es lo mismo. Para el caso de los cambios de estado, nosotros vamos a calcular con esta ecuación el calor, ¿sí? Y obviamente ya habíamos dicho que el calor podía ser positivo o negativo dependiendo de la dirección del flujo, es decir, si absorbe el sistema o lo libera. Y para el cambio de estado, el calor es el producto de la masa por el calor latente, que es L, ¿sí? Y dependiendo de qué cambio de estado nosotros estamos hablando, L, que es el calor latente, puede ser el calor latente de fusión o el calor latente de vaporización, en donde el calor latente de fusión es para el cambio de estado sólido-líquido, ¿sí? Y el de vaporización, el cambio de estado líquido-vapor, ¿sí? Y cuando yo paso de sólido a líquido, ese calor es positivo, es decir, que este signo, ¿sí? Porque ustedes van a ver que los calores latentes son todos, fíjense, aquí tienen los calores, bueno, aquí justo en este esquemita tienen los puntos de fusión, es decir, a la temperatura en la cual se produce el cambio de estado. Los calores latentes de fusión y calor latente de vaporización. Obviamente, ese calor latente es un valor constante, ¿sí? Las unidades son joule por kilogramos, ¿sí? O puede ser calorías por gramos, siempre es una unidad de calor sobre una de masa. Y fíjense que todos los calores son positivos, si ustedes observan ahí la tablita. Miren, todos tienen signo positivo. Aquí y aquí, todos son positivos los calores, ¿sí? Pero cuando yo voy a hacer el cálculo, que el calor ese sea positivo o sea negativo, va a depender de mí. Yo voy a decir qué signo va a tener. Entonces, si yo digo el calor latente de fusión, por ejemplo, para el agua, ¿sí? Esta es la cantidad de energía que se necesita que el agua absorba para pasar de sólido a líquido. Pero si ahora yo quiero pasar de líquido a sólido, es decir, hacer el cambio al revés, esta cantidad de calor latente es la que va a tener que liberar el agua para hacer el cambio de estado, ¿sí? Entonces tenemos para cada sustancia, para cada material, un calor latente de fusión y un calor latente de vaporización, en donde el de vaporización es el calor necesario para pasar de líquido a gas y viceversa, ¿sí? Entonces yo tengo que tener el criterio de ponerle el signo al calor cuando
estoy haciendo los cálculos de calor para un cambio de estado, ¿sí? Porque M es masa, la masa va a ser positiva. L son los calores latentes, y aquí estamos viendo en la tabla que los calores latentes siempre tienen signo positivo. Pero si mi sistema está perdiendo energía, yo le voy a cambiar aquí, tengo que poner que el signo es negativo del calor, ¿sí? Ahí el criterio ya depende de nosotros. Mientras que cuando solamente aumenta o disminuye la temperatura, el delta de T es el que me está dando siempre el signo del calor, porque ustedes no se olviden que como cualquier delta, ¿sí? El delta de T es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sí? Dependiendo si está más frío o más caliente que al inicio, es el signo del delta de T y por lo tanto el signo del calor. O sea que cuando use esto no me preocupo mucho por el signo, mientras identifico bien estado final y estado inicial, eso me va a tirar directamente el signo del calor. Mientras que cuando estoy calculando la energía en un cambio de estado, ahí se nos complica porque somos nosotros los que tenemos que tener el criterio de poner el signo que corresponde. ¿Bien? Bueno. Profe, ¿los gases tienen negativo? ¿Cómo? No te he escuchado, Baltasar. Los gases, he visto que tenían negativo. ¿Qué cosa? El helio, el calor latente. No, no son calores latentes, por eso les he marcado con rojo los calores latentes. Estos son los puntos de fusión. Por ejemplo, el helio, ¿sí? Es menos 260, bueno, voy a ponerle menos 270. En menos 270 es que el helio pasa de sólido a líquido, ¿sí? O se produce el cambio, si yo lo voy enfriando, de líquido a sólido. Fíjate con el agua, ¿ves? El agua es 0. Ahí se produce el cambio de estado. Estas son temperaturas, ¿ves? La unidad, estos son puntos de fusión y puntos de ebullición. Y este es el calor necesario para que se produzca ese cambio de estado. ¿Ves? Por ejemplo, bien, ¿se entiende? Por ejemplo, cobre, ¿ves? Cobre tiene punto de fusión 1083. Es decir, que yo al cobre lo tengo que calentar hasta 1083 grados centígrados para que cambie de sólido a líquido. Y si lo sigo calentando al líquido cuando ya está fundido, lo tengo que llevar hasta 1187 para que cambie al estado vapor, ¿sí? Bueno, esto seguramente lo han visto en la clase de ayer, cuáles son las convenciones del signo para el calor, ¿sí? Habíamos dicho que el calor puede ser positivo o puede ser negativo, ¿sí? ¿Cuándo el calor va a ser positivo? Cuando un cuerpo, un sistema, un material aumenta la temperatura, y para aumentar la temperatura tiene que absorber energía, ¿sí? Y va a ser negativo cuando libero energía, ¿sí? O cedo energía, y por lo tanto mi temperatura disminuye. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre, la convención de los signos, porque es uno de los problemas. Bien. Bueno, ahora, después de haber hecho este repaso respecto al calor, lo que vamos a hacer es hacer un cálculo de energías, ¿sí? Este es uno de los ejercicios de la guía, si más no lo recuerdo, que les dice, calcule la energía que se necesita para los siguientes procesos, y les da ahí 4 procesos, ¿sí? Y les dice, aumentar la temperatura, ¿sí? De 10 litros de agua desde 22 grados centígrados hasta una temperatura de 45 grados centígrados, y aquí les da el calor específico del agua, ¿sí? Que está en unidades, fíjense, de Joule por kilogramos por grado centígrados. El segundo proceso termo, o sea, son procesos independientes uno del otro. La pregunta es, ¿qué energía necesito para cada uno de ellos? El segundo proceso es enfriar un bloque de 850 kilogramos de cobre, les dan de dato el calor específico del cobre, para enfriarlo desde 365 hasta 25, una temperatura ambiente. El tercer proceso es cuál es el calor necesario para que 850 litros de agua líquida que están inicialmente a 100 grados centígrados pasen al estado vapor, ¿sí? Y aquí les da el calor latente de vaporización de datos. Y el D es para la cantidad de energía en forma de calor necesario para cambiar la temperatura de una barra de hierro, ahí les da el calor específico del hierro, si lo calentamos desde menos 4 grados hasta 180, y la masa obviamente que necesito saber. Bien, ¿cuál es la complejidad de este problema? Primero, en algunos vamos a usar la ecuación de calor para aumento o disminución de temperatura, es decir, Q igual a M por calor específico por delta de T, y hay otro en el que vamos a tener que usar la ecuación de calor para el cambio de estado, es decir,
Q igual a la masa por el calor latente. ¿En cuál vamos a usar el calor latente? Nada, han muerto. Yo diría, en el que tengo de dato el calor latente, sería como lo más sencillo, ¿sí? No sé si ustedes lo ven por ahí. Sí, ¿Ese de fíjense. 10L, profe? Ah, ¿El de 10L es el calor latente? claro, que aquí dice L. Recuerden que calor latente es L, ¿sí? Calor latente de vaporización. ¿Cuándo se van a dar? ¿Cómo van a darse cuenta? Cuando ustedes les dicen cambiar la temperatura, enfriar, calentar, disminuir la temperatura, aumentar, o sea, cuando hay una variación de la temperatura, si el enunciado les muestra una variación de la temperatura, lo que ustedes van a hacer ahí sí es aplicar esta ecuación. Q igual a M por C por delta de T, ¿sí? Ahora, cuando a mí me dicen directamente pasar y me están diciendo que mi estado inicial es agua líquida a 100 grados centígrados, y yo sé que el cambio de estado del agua es a 100 grados centígrados, en este caso, sí o sí voy a tener que calcular el calor como el producto de la masa por el calor latente, en este caso, como es, estoy pasándolo al estado vapor, calor latente de vaporización, ¿sí? Ahora, todo bien, logro identificar qué ecuación voy a usar en cada ejercicio, pero ¿qué es lo complejo ahora? Todas las unidades. Fíjense que tenemos mezclado calorías con gramos, tenemos joules con kilogramos. Entonces, si yo necesito decir, a ver, ¿cuál proceso termodinámico A, B, C o D necesita más energía? Para poder comparar, obviamente voy a tener que unificar esas unidades o hacer todos los cálculos utilizando una única unidad, ¿sí? Y ahí sí me va a servir la equivalencia que hemos visto arriba, que una caloría es 4,184. Creo que lo estoy diciendo bien, si no después lo verificamos. Una caloría es igual a 4,184 joules, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, yo les voy a mostrar, porque sé que al principio esto suele ser a veces medio feo. Ah, me dice que quiero aumentar la temperatura de 10 litros de agua, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que serían los 10 litros de agua? Volumen de líquido. Desde 22 grados centígrados hasta 45, ¿sí? Es decir, en este caso tengo una temperatura inicial de 22 grados centígrados, ¿sí? Y una temperatura final de 45 grados centígrados. Y a su vez me está diciendo a mí que el calor específico del agua es 4180 joules. Allá el 4, si me está mal, es el 80. Ahí lo acabo de ver. Por kilogramo por grado centígrado. Bien, esto es lo que tengo. Obviamente, como yo lo que estoy por hacer es calentar, es decir, voy a aumentar la temperatura nada más, estoy por calentar, aquí tengo un delta de T. Y si tengo un delta de T, no tengo más opción que calcular el calor con esta ecuación. Pero, ¿qué me está faltando para calcular el calor? El delta de T lo tengo, lo puedo calcular, digamos, porque tengo la temperatura inicial y la temperatura final. El calor específico del agua lo tengo, es un dato del problema. ¿Qué me está faltando? La masa de ese volumen de agua. La masa de ese volumen de agua. Perfecto. ¿Cuánto es? De paso, relacionamos con soluciones que acaban de terminar de ver. ¿Cuánto es la densidad del agua? De 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Cómo? Más simple, más simple. ¿Qué unidades han visto de unidades? Un kilolitro, profe. Bien. Sí, ustedes en general, en soluciones hemos estado viendo las unidades de densidad, gramos por mililitros. ¿Sí? Que decíamos que el agua tiene una densidad igual a 1, es decir, 1 mililitro de agua, si yo tomo con una pipeta 1 mililitro de agua y voy y lo pongo para pesar, eso va a pesar 1 gramo. ¿Sí? Bueno, vamos ahora por 3, digamos 3 órdenes de magnitud. Si yo tomo 1 litro de agua, voy, pongo en la balanza 1 litro de agua, ¿eso cuánto me va a pesar? 1 kilo, profe. 1 kilo. Exactamente, 1 kilo, bien.
Entonces, 10 litros de agua, si yo tengo en cuenta que la densidad del agua es 1, ¿a cuántos kilos van a equivaler? 10 ¿Sí? kilos, profe. Exactamente, ¿sí? Pero este dato está ahí, no está en el problema así explícito, sino que ustedes lo tienen que saber. Ya sabemos que la densidad del agua es 1, ¿sí? Ya sabemos que si al agua le disolvemos un soluto, esa densidad no es más 1, porque esa mezcla que se obtiene, que es una solución, tiene otro valor de densidad. Entonces, todas esas cosas ya empiezan a quedar en lo que ustedes saben, ¿sí? En lo que ya se va viendo. He puesto mal, al revés. Voy a borrarlo todo. Entonces me va a quedar, si yo reemplazo todo en la ecuación de calor, me va a quedar 10 kilos, ¿sí? Yo aquí lo he puesto kilo, ¿por qué? Porque si me fijo aquí, el dato del calor específico está en kilogramos, entonces me conviene poner la masa en kilogramos, por 4180 joules por kilogramos por grados centígrados, ¿sí? Esto por el delta de T, que el delta de T va a ser el final, ¿sí? 45 menos 22, y el delta de T va a tener unidades de grados centígrados, ¿sí? Grados centígrados se van a ir con grados centígrados, kilogramos se van a ir con kilogramos, ¿y cuánto me va a quedar eso? Ese suspiro. Sí, chicos, la termo es así. Yo los entiendo. ¿Cuánto les queda? Esto obviamente va a quedar en unidades de joule. ¿Y se han dormido? Bueno, ya hasta ahora medio que no da para la siesta, pero... 962,32, profe. 962,32 joule. Sí. ¿A todos les da igual? Yo no estoy haciendo el cálculo, no tengo ni mi calculadora aquí. Te lo considero bien, Lourdes. Si a alguno le sale un valor diferente, chista y lo vemos, ¿sí? Bien. Ahora, fíjense que en el B nos dice enfriar un bloque. Profe, me da ¿Sí? 961.400 joule. Me A mí parecía, también, profe. y era muy bajito el valor. Por eso les preguntaba a los demás cuánto les daba. ¿Cuánto era Facundo y Baltasar? 961.400. Esto es un 1. 961.400 joules. ¿Sí? Bien. Eso es el valor, ahí tiene un poco más de lógica, ¿sí? El agua en general, como ustedes saben que el agua tiene puente de hidrógenos, su temperatura de ebullición es alta y la cantidad de energía que hay que darle para pasar al estado de vapor y para aumentar su propia temperatura es bastante. Siempre hay mucha energía en juego cuando se trabaja con agua. Bien, entonces en el B, fíjense que vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Nada más que en este caso nos dice que tenemos que enfriar un bloque de cobre. ¿Cómo vamos a calcular? El calor va a ser igual a la masa, ¿qué masa tiene nuestro bloque de cobre? 850 kilogramos, ¿sí? Y ahí me tengo que detener a pensar, bien, ¿me conviene usar 850 kilogramos de masa o me conviene pasar a gramos? ¿Quién me va a imponer la unidad con la que voy a trabajar? El calor específico. ¿En qué unidad de masa está el calor específico aquí? En gramos centígrados. En gramos y grados centígrados. Entonces aquí a mí no me conviene poner kilogramos, me conviene poner gramos, porque va a quedar gramos, abajo gramos, y voy a poder simplificar, ¿se entiende? Siempre vayan viendo ese valor. En termo tiene este inconveniente, que nosotros les vamos a ir dando los valores en distintas unidades y ustedes tienen que hacer unificar todo. Entonces, 850 kilogramos, ¿a cuántos gramos equivale?
¿sí? 8.500 gramos. 850 kilos tienes. O sea, 850.000 gramos. Claro, 850.000, pero... Bien, ahora sí, ahí no hemos entendido, Baltasar. Por el calor específico del cobre, que es 0,094, ¿sí? Calorías sobre gramos por grados centígrados por el delta de T, ¿sí? Y fíjense que aquí me está diciendo que quiero enfriar. Si yo quiero enfriar este sistema que estoy estudiando, en este caso ese bloque de cobre, lo que tiene que hacer es perder energía, ¿sí? Es decir, que yo ya tengo que saber que si estoy enfriando, el calor tiene que ser negativo, porque el calor que se va, el que se cede, el que se pierde, tiene signo negativo, ¿sí? Entonces, el delta de T va a ser la temperatura final, que en este caso, como yo lo quiero enfriar desde 365 a 25, la temperatura final es 25, ¿sí? Menos 365, que es mi temperatura inicial, yo le pongo obviamente el grado centígrados afuera, porque así en esta resta ya tengo la unidad afuera para simplificar, me queda grados centígrados, se va con grados centígrados, gramos se va con gramos, y ahí me va a quedar el valor de la energía que se intercambia en este caso para enfriar el bloque de hielo, pero me va a dar en unidades de calorías y no de Joule, ¿sí? O sea que para poder compararlo con esto de arriba, voy a tener que hacer un pasaje de unidades. ¿Cuánto les da? Profe, a mí me da menos 27.166.000, ¿puede ser? 27.167.000. ¿Después? 66.000. Ah. 166. ¿Así sería? Voy a volverlo a escribir. 27.166.000. ¿Y el otro número? Los 13. Bien. Bien, perfecto. Bien, ¿sí? Fíjense que aquí el calor es negativo, y esto es negativo, ¿por qué? Porque el cuerpo, en este caso el bloque de cobre, se está enfriando, ¿sí? Y aquí tengo joules y aquí tengo calorías, y por ahora estos dos no los puedo comparar, ¿sí? Para decir cuál proceso necesita o intercambia, porque el término era así, cuál intercambia más energía, o en cuál hay mayor cantidad de energía en juego, no importa si se absorbe o se libera, voy a tener que hacer el pasaje de unidades para comparar, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a pasar de unidades? Para eso voy a usar mi equivalencia. ¿Cuál era la equivalencia? Un cal igual a 4,184 joules. 4,184 joules es una caloría, ¿sí? Entonces, calorías, aquí se va calorías, con calorías, y aquí voy a obtener los joules. ¿Sí? ¿A todos les da este valor? 27 millones. Bueno, terminamos este ejercicio y cortamos la clase, así que ya la semana que viene vamos a entrar en trabajo y en la parte de primera ley y termoquímica, ¿sí? ¿Cuánto les da? Un montón. Menos 113 millones. Ajá. 744.042. 44.042, ¿así? O más o menos, Sí. bueno, ahí está. Ahí. Ahí. Bien, bueno, fíjense que aquí tenemos, obviamente aquí ya tenemos muchísima más energía en juego que la que tenemos aquí. En general, cuando uno trabaja con joules, chicos, los valores que vamos a obtener son siempre muy altos. Ya van a ver, ahora que cuando la semana que viene vayamos avanzando en termo,
que se unifica la unidad y prácticamente se trabaja siempre en kilojoules, ¿sí? Para que estos números no sean tan grandes, entonces uno termina trabajando siempre con ¿Se kilojoules. puede hacer notación científica también, ¿no, profe? También, sí, sí, sí. Hay varias opciones, ¿sí? Cualquiera está bien. Ay, por moverlo estaba escribiendo. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer el otro. Yo les voy a mostrar nada más cómo hacer el cálculo para que no perdamos más tiempo. Ustedes van a hacer la comparación de las unidades para la clase que viene, ¿sí? Porque ya hoy ya han tenido bastante con la preparación de soluciones, así que vamos a hacer solo cálculos de calor así sencillitos. Bien, entonces el C me dice para pasar 850 litros de agua líquida que está inicialmente a 100 grados centígrados al estado vapor. Y aquí lo único que tengo que hacer es calcular la energía necesaria para que esos 850 litros de agua cambien de estado. Eso es lo que me pide, nada más que eso. ¿Sí? Entonces aquí, como tengo un cambio de estado, el calor involucrado va a ser igual a la masa por el calor latente de vaporización. La masa del agua, según el problema, me dice 850, me dice 850, ¿sí? Entonces eso, ¿a cuántos kilos equivale? 850 kilos. Muy bien. Acuérdense que la densidad es 1, así que aquí vamos a tener 850 kilogramos por el calor latente, que lo tenemos justito ahí, no sé si ustedes lo logran ver, yo apenas lo veo, capaz que ustedes lo ven mejor, que es 2,26 por 10 a la 6 joules por kilogramos, por eso aquí lo he pasado directamente a kilos. Si aquí hubiese tenido el calor latente de vaporización en otra unidad de masa, lo cambio. ¿Y eso cuánto me va a dar? Un montón, otra vez. Ustedes me dicen. Puede ser con la notación científica. 1.921.000.000. Un billón, ¿qué más? 921. Después cero nada más. Bien. ¿Sí? Y esto está en unidades de joule, ¿sí? Obviamente, si nosotros lo pasamos a kilojoules, nos va a quedar en unidades de millón, ¿sí? En vez de billón, vamos a ir al millón. Pero bueno, la energía es mucha, ¿sí? Ustedes van a ver que después no solo vamos a trabajar con kilojoules, y que kilojoules sigue siendo poca energía en algún punto, sino que también se puede trabajar con mega, ¿sí? Gigajoules, terajoules, dependiendo de la cantidad de energía que se tenga en cuenta de acuerdo al proceso. Bien. Y el último, y después ustedes sí unifican las unidades y comparan, con eso vamos a arrancar la clase que viene. Termo va a llevar tiempito, ¿sí? Yo calculo que recién la semana que viene vamos a terminar y solo vamos a tener termo. Bueno, ¿cuáles eran los datos? Para cambiar la temperatura de una barra de hierro cuando se calienta y su masa es 25 kilos. Fíjense que tengo 25 kilogramos de hierro, como aquí estoy haciendo cambio de temperatura, no estoy haciendo cambio de estado, voy a tener 25, ¿sí? Y no sé si poner kilos o no me acuerdo en qué unidades estaba el calor específico del hierro. Fíjese que tengo calorías por gramos por cada grado centígrados, entonces en vez de poner gramos, en vez de poner 25 kilogramos, aquí me conviene poner en gramos, entonces me va a quedar 25.000 gramos por 0,11 calorías por gramos por grados centígrados, y por el delta de T
me olvido de sacar el lápiz, que el delta de T dice que se calienta desde menos 4 grados centígrados hasta 180, ¿sí? O sea, 180 es mi temperatura final. Va a quedar, ¿sí? 180 menos 4, ¿sí? Porque la temperatura inicial es menos 4 grados, y ahí tengo que tener cuidado con los signos, por grados centígrados se va a ir con grados centígrados, gramos se va a ir con gramos, y el calor que se intercambia me va a quedar en calorías. Obviamente aquí tengo que hacer la regla de signos, ¿sí? Menos por menos es más, entonces va a quedar 180 más 4, o sea, el delta de T ahí es 184 grados, ¿sí? Ojo, que ahí suelen siempre meter la pata cuando uno les pone la temperatura, por ejemplo, en este caso la temperatura inicial bajo cero. ¿Cuánto les da ese valor? 506.000 calorías. 500. Qui- 6.000. ¿Así? Perdón. Calorías. Ahí estamos. Sí. Perfecto. Fíjense que la cantidad de calor que se intercambia obviamente va a depender del calor específico, más allá de que este problema tiene la complejidad que todas las masas son distintas, todos los delta de T son distintos, todos los calores específicos son distintos, porque cada uno es un proceso termodinámico diferente, ¿sí? Por eso ahora, para poder comparar y decir si el proceso A, el B, el C o el D, cuál de ellos 4 intercambia mayor calor, ¿sí? Y cuando decimos intercambia calor, puede ser que lo ceda o que lo absorba, por eso hablamos del término de intercambiar, ¿sí? Nada más. Ahora ustedes, para decir cuál de esos involucra mayor energía, lo que tienen que hacer es unificar las unidades, ¿sí? O pasan todos a calorías, o pasan todos a joule, y a partir de eso nos van a decir. Yo esta pantalla queda así como está aquí, queda para la clase que viene, entonces la clase que viene me van a ir pasando a cada uno a qué unidad ha unificado para poder hacer la comparación, porque obviamente cuando uno va a comparar, tiene que comparar cosas que son iguales, ¿sí? No puedo comparar las cosas, cosas que no sé, ¿sí? Así que bueno, creo que estamos justito, nos hemos pasado unos 3 minutitos, pero bueno, la clase que viene vamos a seguir con termo. Termo es muy feo, a termo hay que ponerle ganas, porque si no, no entra en la cabeza, y uno la va a estudiar toda la vida, termo, y siempre va a aparecer alguna excepción que nos tira todo abajo, ¿sí? Así que bueno, paciencia con termo, que igual nosotros vemos aquí lo básico, ustedes van a tener termodinámico, una materia que es solamente termodinámica, y nosotros, no sé si ustedes tienen, pero nosotros en química teníamos termodinámica estadística, ¿sí? O sea, a nivel microscópico. Tiene cabeza de termo, profe. Termo es complicada, recién veo que que habían puesto ahí en el chat. Sí, es complicada, tienes toda su complicación, pero van a ver que en los parciales los ejercicios suelen ser bastante amigables, no son tan complicados, inclusive creo que para hacer con entalpía les voy a mostrar algún ejercicio del parcial del año pasado, siempre les hago algún ejercicio de los parciales para que vayamos viendo por dónde viene, ¿sí? Así que bueno, entonces chicos, espero que todos hayan firmado la asistencia. Ahí he visto que Francisco la ha compartido al final, para aquel que no haya firmado, firme. Ahora les dejo unos minutitos más abiertos por si alguno ha entrado a última hora, no sé, no se olvidó de firmar, lo firman, y bueno, nos estamos viendo el miércoles, ¿sí? Cuídense, que estén todos bien. Nos vemos, chicos. Eso es todo. Chao, profe. Gracias, profe. Hasta la próxima, cuídese. Lo mismo, que anden bien.